A continuación, Toma tu luz. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Desde el Ministerio del Kyrios les mandamos un gran saludo y les agradecemos por acompañarnos una vez más en nuestro programa Toma tu Luz a través de Jesús TV. Estos programas que nos siguen llenando nuestro corazón de la palabra del Señor, esa palabra que es viva y eficaz, y que en los momentos de adversidad nos ayuda a confiar plenamente en el Señor, sabiendo que ninguna circunstancia, por muy difícil que ésta sea, nos suelta de la mano de nuestro Salvador Jesucristo nuestro Señor. Y como siempre, pues tenemos la presencia del hermano Enrique Ponza que nos acompaña. Hermano Enrique, bienvenido y gracias por acompañarnos una vez más en estos programas de reflexión y de meditación de la palabra del Señor. A usted, hermano Boris, gracias, y a ustedes también que están presentes con nosotros, dándonos la oportunidad de poder compartir con ustedes también todo lo que el Señor nos pone en nuestros corazones y en nuestras bocas para poder vivir y transformar nuestras vidas. Pues como siempre, queridos hermanos, vamos a poner en la presencia del Señor nuestro programa y en actitud de oración lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y bendito Padre, te damos infinitas gracias porque sabemos que tanto nos amas que has enviado tu único Hijo para que si creemos en Él tendremos acceso a la vida eterna. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a saber meditar la palabra que tu Hijo amado nos ha dejado en los Evangelios y a meditar esa palabra también del Antiguo Testamento. Que la dulce fuerza de tu amor sea el que nos guíe, el que nos ponga revelación, el que nos conduzca a este programa y por sobre todas las cosas, el que abra nuestro corazón para aceptar tu verdad. Ayúdanos a ser obedientes siempre a esa palabra que tú nos das y que la dulce fuerza del amor de tu Hijo amado Jesucristo esté siempre presente en nuestras vidas. Gracias por un programa más. Amén. Amén. Hoy vamos a tocar un tema que está en Isaías 40:41. Y empieza la palabra de Dios diciendo: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, y caminarán y no se cansarán. Y esto es algo bien importante. Esto va combinado, hermano Boris, con aquel pasaje, dos pasajes bíblicos, uno que está en el Evangelio según San Juan y el otro que está en Primera de Pedro 5:7. Cuando a nosotros nos hablan, pero nos hacen un como alto, mire y oiga, los que confían. Quiere decir que hay una limitación para este cumplimiento de la promesa. Y la pregunta es, ¿qué significa para mí en mi vida confiar? ¿Qué entiendo yo por tener confianza en alguien? ¿Qué siembro yo cuando le digo a alguien voy a confiar en ti? Es una esperanza firme y un sentimiento de seguridad en la capacidad e integridad de una persona, o grupo, o entidad, incluso de un mismo actuar de la manera adecuada. Y cuando nosotros tenemos que tener esa confianza, tenemos que tener esa esperanza firme de creerle, y una fe y una seguridad de que nos va a cumplir el proceso, y una actitud positiva hacia la relación con Él. ¿Por qué razón?
Porque si yo no tengo todos estos factores, no hay una certeza y una seguridad de la confianza en quien la estoy poniendo. Y sobre todo dice los que confían en el Señor. O sea, tiene un título de grandeza, tiene una posición de grandeza y tiene una condición de poder y autoridad sobre nosotros. Entonces, cuando ya nos hacen ese primer párrafo para los que confían, con toda la explicación de la confianza que hemos creído, que estamos viendo una creencia en la capacidad, una firmeza en la intención, dice, y los que confían en el Señor renovarán. Ahora, ¿qué es renovar? Es hacer una transformación es hacer un proceso de cambio es soltar algo para retomar algo, es enmendar situaciones. Pero para renovar, hermano Boris, necesitamos cuatro cosas fundamentales. Primero, que yo lo quiera. Primero, que yo lo necesite. Segundo, que yo lo quiera. Tercero, que permita que lo haga. Y cuarto, cuidar eso que van a hacer en mi vida. ¿Por qué razón? Porque si yo no lo quiero y no lo acepto, lo demás no se da. Y por eso el Señor nos invita en este proceso a que cuidemos nuestro corazón, porque Él es la fuente de nuestra vida. Por sobre todas las cosas, cuiden su corazón, que es la fuente de su vida. Y cuando nos habla de renovar, nos habla de hacer dos cosas importantes. Uno, limpiar, y la otra, transformar. Pero eso requiere una aceptación personal y requiere estar claro y seguro uno de que de verdad lo necesita, de que de verdad lo quiere y que lo va a permitir para llegar a que Dios haga su obra, transforme su obra y realice el propósito, el objetivo del fundamento de esta promesa. Sí, la verdad, hermano Enrique, que esta es una de las grandes promesas que el Señor nos deja en el libro de Isaías. Recordemos que la promesa que está en el versículo 31 viene de una palabra anterior en el versículo 29 y 30, que nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y ahí es donde empieza el Señor: pero los que confían y esperan en el Señor. Entonces, debemos nosotros de entender muchos aspectos. Primero es, ¿qué es lo que nos está causando cansancio y agobio? ¿Qué es lo que nos impide tomar esa decisión de confiar en el Señor? Porque recordemos que hoy actualmente hay dos aspectos que nos están consumiendo, que nos están llenando de preocupación, que nos están llenando de frustración. El primero tiene que ver con las cargas del pasado. Ese pasado que tal vez no fue lo que hubiésemos deseado y querido, y que está lleno de malas acciones, lleno de tristeza, de dolor, de repercusiones que aún hoy nos dañan, que aún hoy nos consumen. Y que eso se transforma en depresión. Esas depresiones que muchas veces nos hacen aislarnos del mundo y estar siempre cansados, agobiados, ofuscados. Y también la otra parte, que es la incertidumbre del futuro. Es querer nosotros manejar el futuro de acuerdo a lo que según nosotros queremos, necesitamos o de alguna manera deseamos. Y eso se transforma en ansiedades. Al fin y al cabo, lo que está pasando es que estamos dejando de vivir nuestro presente. Estamos dejando de vivir nuestro hoy. El mayor regalo que nuestro Señor nos da es precisamente el presente. Y no nos damos cuenta que inconscientemente nosotros estamos confiando en el Señor, aunque no querramos. Porque cuando nosotros al fin, después
de sentirnos agobiados, de sentirnos preocupados, de sentirnos cansados, porque realmente ni siquiera podemos conciliar bien el descanso, el sueño, pues nos damos cuenta que dormidos, cuando realmente estamos en ese nivel de sueño en el que no sabemos ni qué pasa a nuestro alrededor, como dicen, muchas veces tenemos el sueño tan pesado que aun cuando tiemble ni siquiera nos damos cuenta porque no sentimos los temblores. Pero en ese momento, lo único que nosotros estamos haciendo es confiando en nuestro Creador, en el Señor, que su amor y su misericordia trasciende por sobre todas las cosas. Porque aun cuando nosotros no sabemos qué va a pasar en el tiempo en el que estamos dormidos, sabemos que hay una mano poderosa que nos cuida y nos protege. Entonces se da como bien el salmista en el Salmo 4, versículos 8 nos dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahvé, me haces vivir confiado. Y es que, como les decía, precisamente, para nosotros volver a hacer una reestructuración, retomar las fuerzas en el Señor, nosotros debemos de adquirir esa confianza en Él. Pero realmente, ¿qué fue lo que nos despertó o lo que nos ha despertado cada mañana? Solo el amor y la misericordia del Señor. Por eso es que les digo que inconscientemente nosotros estamos confiando en el Señor. Pero aún así hay tantas promesas del Señor que nos hacen que nosotros nos desbordemos en confianza en Él. Como nos lo dijo en Proverbios, nos dice: el que confía en el Señor será como ese árbol plantado cerca del arroyo, que no se marchitará. Y así debemos nosotros de pensar, porque el cansancio realmente a cuántos de nosotros nos mantiene cabizbajos, desanimados, agobiados. Muchos de nosotros andamos como zombies muertos en vida, que andamos viviendo, pero nuestra mente anda viviendo en las preocupaciones, en los compromisos, en las incertidumbres. Entonces, nosotros debemos de ser como esos árboles plantados cerca del arroyo, que siempre se mantienen firmes, verdes, que dan muchos frutos, y por eso precisamente es que debemos de confiar en el Señor. También la palabra del Señor nos dice: maldito el hombre que no confía en el Señor, sino que confía en otro hombre. Y es que tarde o temprano nosotros nos vamos a dar cuenta que las preocupaciones que nos dan agobio, que las circunstancias de la vida que nos traen circunstancias que el mundo nos propone, únicamente nos van a servir para pasar en esta temporalidad, en este mundo. Porque al fin y al cabo nosotros no procuramos ver nuevos horizontes, ver lo que realmente nos debe de preocupar, que es la salvación. Y en esa preocupación que nosotros debemos de ponernos como un objetivo, debemos de ser agradecidos, primeramente, porque en esa reestructuración que nos decía el hermano Enrique, inicia con el derramamiento de la sangre del Cordero, que viene a purificarnos, que viene a limpiarnos, que viene a darnos vida y vida en abundancia. Lamentablemente todavía habemos personas que seguimos en nuestra terquedad. Jeremías nos lo dice en el capítulo 6, versículo 16. Así dijo Yahvé: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas por las que han pasado, cuál sea el buen camino, y andad por él. Hallaréis descanso para vuestra alma, mas muchos dijeron: no queremos andar por esas sendas. Entonces, realmente nosotros en las sendas del caminar del Señor debemos de caer en cuenta que el confiar en el Señor nos lleva a llevar a cabo el plan que Él ha marcado para cada uno de nosotros. Lamentablemente, muchos de nosotros todavía rechazamos ese plan del Señor.
Muchos de nosotros todavía queremos llevar una vida de acuerdo a nuestra lógica, a nuestra sabiduría, a nuestra terquedad y a nuestra justificación. Y es ese egoísmo y soberbia de nuestro corazón que no nos permite realmente poder alcanzar ese nivel de descanso en Él. El Señor, como bien decía el hermano Enrique, en el Evangelio según San Juan y en el Evangelio según San Mateo nos dice: vengan aquí todos los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar. Pero ¿cómo va a ser la forma en que el Señor nos haga descansar? Tratando de que nosotros, en adhesión a Él, logremos cumplir su voluntad en cada uno de nosotros. Lamentablemente en este proceso nosotros queremos hacerlo al revés, queremos que el Señor cumpla nuestra propia voluntad. Y en ese mal deseo de nuestro corazón, en el que nosotros nos encerramos y nos enfrascamos en un círculo, estamos dando solo vueltas y no avanzamos. Y eso es lo que al fin y al cabo nos mantiene cansados, agobiados, y no podemos retomar esas fuerzas que el Señor hoy en esta promesa que el hermano Enrique nos dice de Isaías, no podemos alcanzar y no podemos vivir. Entonces, basado en todo lo que nos explicó el hermano Boris, vamos a poner un ejemplo importante de alguien que se cansó en la vida: Moisés. Moisés, en el libro de Números, se encuentra con el Señor porque el pueblo de Israel le empezaba a pedir comida, que le empezaba a pedir acá, que le empezaba a pedir allá, y le echaba en cara: mira, mejor nos hubiéramos quedado allá, porque todos los problemas que tenían. Pobre Moisés llevaba 600,000 personas sin echar en cuenta niños y mujeres, o sea que era un bonito grupo, bonitos problemas y bonitas quejas tenía todos los días. Pero Moisés, en su desaliento, en su desesperación y en su desesperanza, llega con el Señor. Y esta es la parte importante. El asunto es que nosotros tenemos todo ese tipo de problemas, pero no llegamos con el Señor. Y cuando nos habla de renovar, nos habla de hacer una transformación en nuestra vida. Nos habla de hacer los cambios. Y entonces el Señor escucha a Moisés cuando le dice Moisés al Señor: mira, le dice, te voy a decir algo, si esta es la tarea que tú me pusiste, esta es la tarea que tú me pusiste, de estar aguantando, tal vez no las 600,000, pero sí unas 50,000 quejas diarias, quejas diarias, y estar dirigiendo en el desierto, donde no les había hecho falta nada, donde les da a comer maná, que es comida de ángeles, y sabe lo que usted quisiera comer ese día. Si usted quería comer pollo, sabía pollo; si quería comer res, sabía de res, combinado con frijolitos y arroz. Entonces le dice: ya estoy desesperado de esto, le dice. Si esto es la tarea que me vas a dar, mejor mátame. Mejor mátame. Hazme morir. Algunos ya han llegado a esa condición, algunos otros están pensándola, algunos otros ya está en la desesperación, y hay otros que están siendo valientes. Pero lo importante de esto es que en su desesperación y su necesidad fue con el Señor. Fue con el Señor. Y el Señor le da la solución. ¿Por qué le da la solución? Porque le dice: trae a 70, vamos a armar el proceso de la solución. Pero si yo no voy donde el Señor, y si voy a decirle solo quejas, y me levanto de ahí a hacer lo que yo creo, entonces no estamos buscando una solución adecuada. Recuérdese que Él dice en Hebreos que cuando nosotros vamos en el nombre de su Hijo amado Jesús al trono de la gracia, nos levantaremos de ahí con la ayuda adecuada. Nos levantaremos de ahí con la ayuda adecuada. Entonces, basado en este proceso, Moisés se vuelve a encontrar con el Señor y le vuelve a dar otra queja al Señor. Y entonces el Señor le dice: ¿ya viste tu corazón? Y esta es una parte importante del diálogo. Y a mí me ha hecho reflexionar mucho. Cuando estoy en ese proceso de desesperación, tengo que ver mi corazón. Porque es la fuente de mi vida
Y de ahí nacen los deseos y las intenciones, y lo que tengo en mi corazón, de eso habla mi boca. Claro, yo lo puedo justificar y ponerle pretextos, excusas y decir un montón de cosas, pero esa es la verdad, ese es el fondo del problema. Entonces, el Señor le dice a Moisés, mete tu mano en tu corazón, métela. Y la saca llena de lepra, llena de pudrición. Esto hay que estar analizando y verdaderamente sentir, porque tengo que hacer eso yo en mi vida. Porque aquí es donde se está provocando esto, no acá, es acá donde se está provocando esto. Y tengo que meterme la mano al corazón y sacar escoria para saber qué tipo de escoria es y entender que de verdad necesito una transformación de mi corazón. Necesito una transformación de mi corazón. Entonces le dice Dios a Moisés, mete tu mano de nuevo y la mano sale limpia. ¿Quieres de verdad renovar tu corazón? ¿Quieres de verdad hacer una transformación? Entonces en ese momento uno ve el resultado, descubre lo que uno tiene, porque todavía vemos algunos hermanos que decimos, no hombre, yo no estoy tan así. Bueno, si usted no es tan así, vea sus frutos, porque por sus frutos se reconocerá. Entonces, cuando uno está en esa actitud y quiere de verdad renovar, hacer una transformación, cambiar ese proceso en su vida, ya hay dos cosas que uno tiene que hacer. Uno limpiar y el otro renovar. ¿Qué es primero? Limpiar. ¿Por qué razón? Porque el salmista le dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No le dijo un corazón renovado, le dijo un corazón limpio. Y esta parte a nosotros nos tiene que retar. ¿Por qué nos tiene que retar a nosotros esta parte? Porque estoy 100% seguro que mi corazón no está totalmente limpio. Yo puedo decir del mío, usted puede decir del suyo. Meta su mano y cuando ya salga de su mano ya la puede identificar y la puede ver y entonces ya puede tomar decisiones propias y personales. Entonces la primera pregunta que hace Dios dice, ¿estás consciente de tus actos, sí o no? ¿Estás consciente de tus errores, sí o no? Y entonces uno tiene que empezar por pedir perdón. Pida perdón. Pídalo. ¿Por qué lo tiene que pedir? Porque cuando usted mete su mano y entra, descubre que el pecado que tiene y las actitudes, conductas y comportamientos que tiene lo han llevado a algo diferente. Entonces, para poder crear ese corazón, le tiene que pedir al Señor, límpiame, lávame de toda mi maldad y límpiame de todo mi pecado. Lavar y limpiar. Lavar y limpiar. De toda esa escoria. De todo eso. Gracias a Dios ahora hay unas maquinitas de presión, para hacer una limpieza profunda con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y después lo va a purificar. Después lo va a purificar. ¿Para qué? Ya sacó todo eso para que Él está esperando que al hacer eso, usted le dé la oportunidad de decirle, pasa adelante. Pasa adelante. Espíritu Santo, aquí está el templo que tengo para contigo. Transfórmalo. Transfórmalo. Pero eso no lo hacemos. No entendemos que nosotros tenemos que poner una parte de lo que tenemos que hacer. Y entonces, como no entendemos que tenemos que hacer una parte, ¿ya? Entonces no aprendemos a hacer esa purificación de la fuente de nuestra vida. Y cuando nosotros empezamos a hacer esa purificación de la fuente de nuestra vida, entendemos que va a quedar blanca, porque es con la sangre de Cristo Jesús, y entonces le decimos, ahora purifícame con un hisopo del agua de tu costado. Y ven a vivir acá, ven a vivir acá. ¿Por qué? Porque tú eres mi Salvador y quiero darte gloria en mi vida.
Entonces, hermano, ¿a qué voy con esto? A que usted, para renovar, tiene que creer, como punto número 1. Punto número 2, tiene que desear purificarse, pero es en la fuente de su corazón, porque cuando usted va viendo los resultados y los espacios y las situaciones, va a cambiar su forma de pensar para cambiar su forma de vivir. Tercero, hermano, tiene que usted de verdad, en el nombre de Jesús, darse esa oportunidad de victoria en su vida, darse esa oportunidad de transformación en su vida y darse esa oportunidad de caminar hacia ese propósito y hacia ese objetivo que Dios nos tiene preparados en su gloria. El Señor dice en Juan 11:40, si haces esto y crees en esto, verás la gloria de Dios. Prueba. Prueba. Así, solo eso. Y entonces ya pueden empezar a sacar conclusiones. Que Dios los bendiga. Pues la verdad, hermano Enrique, gracias por esa palabra y deseamos que se haga viva esta promesa del Señor en la cual nos dice que si hacemos este proceso, correremos y ya no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Pues en el nombre del Señor pedimos a Dios que nos dé esa fortaleza de continuar en este camino de salvación que todos y cada uno de nosotros queremos seguir, no importando las adversidades de la vida. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.